Hebreos. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen o vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que hemos visto en estos primeros 4 capítulos de Hebreos, ¿sí? En el capítulo 1 comenzamos hablando acerca de Jesús como el creador, comenzamos hablando de cómo este capítulo habla de por qué Jesús es superior por cuanto Él fue, o fue a través de Él que la creación fue hecha, fue a través de Él que la creación subsiste, fue a través de Él que todo cuanto nosotros podemos ver y todo cuanto existe es que fue hecho. Entonces ese capítulo 1 nos habla de esa superioridad y nos habla acerca de cómo el Señor ahora en este tiempo quiere mostrarse y manifestarse a través de su Hijo. Cuando en los tiempos anteriores, pues Dios se había manifestado a través de los profetas, a través de la ley, a través de varias cosas, pero en este tiempo Él quiere hacerlo a través de su Hijo. Entonces, hemos visto en estos primeros capítulos cómo el autor del libro, en la revelación que ha recibido del Señor, está comparando varios conceptos, y no es que los conceptos cambiaron, son los mismos conceptos que estaban en el Antiguo Testamento, solo que ahora Él está mostrando que en el Antiguo Testamento había un entendimiento muy limitado de estos conceptos, y ahora con Cristo ampliamente aún la persona, la imagen de Dios se puede ver, se puede manifestar. Entonces en ese capítulo 1 él comienza hablando de Dios, comienza hablando de Él como Padre, como Creador, y de cómo Él quiso manifestarse y mostrarse a través de su Hijo Jesucristo. Ahí en ese mismo capítulo Él va a hablar también de la superioridad de su Hijo en cuanto a los ángeles, ya que los ángeles son considerados como una creación suprema, o son considerados una supercreación. Aquí el Señor no solamente dice que ahora Dios habla a través de su Hijo, porque recordemos que en el Antiguo Testamento también el Señor enviaba mensajes con sus ángeles, enviaba palabra con ellos, y también dice que ya el Señor ha elegido hablar a través de su Hijo, no solamente mostrarse, no solamente manifestarse en su imagen, sino que también Él escogió ahora hablar a través de su Hijo, lo ha escogido como único mediador, ¿cierto? Y en ese capítulo hablamos de todo, de lo que dice aquí, de cuál es el papel de los ángeles, de cómo fue que Dios introdujo el primogénito al mundo, ¿verdad? Hemos hablado mucho de cómo fue la introducción de Cristo en esta tierra, en este mundo, y lo hemos repetido varias veces porque a veces pareciera que nosotros comprendemos cómo fue que Él fue introducido, pero en la realidad, como nunca hemos vivido al 100, digamos, no hemos vivido en un ambiente como en el que Cristo estaba, es muy difícil comprender esa introducción, y es como que a medida que tocamos el tema, el Señor abre más y más cómo fue que introdujo su Hijo en el mundo, y cada vez que hablamos de eso, es como que sigue siendo más maravilloso por hacer una redundancia, la manera en que Él lo hizo. Luego en el capítulo 2 de Hebreos estuvimos hablando acerca de la salvación y el autor de la salvación, ¿verdad? Y en este mismo capítulo nos explica cómo, por qué razón el Señor Jesucristo fue escogido como el autor de la salvación. Vuelve en este capítulo y lo compara con los ángeles, y en este capítulo 2 es donde encontramos la primera advertencia que Dios nos hace, donde nos dice, ¿verdad? Ustedes vienen por decirlo así, del Antiguo Testamento, del Viejo Pacto, de entender un concepto de Dios. ¿Cuál era el concepto de Dios que tenía la gente o los judíos en el Antiguo Testamento? Un Dios que era verdadero y único, pero era un Dios escondido. Ellos no tenían acceso a Dios. ¿Recuerdan lo que hemos hablado del rostro del Señor? Como Él decía, nadie puede ver mi rostro. O sea, los judíos no tenían acceso al Señor, y las ocasiones en que pudieron escuchar la voz de Dios les dio miedo, ¿verdad? Y decían, no, por favor, que Dios no nos hable. Un Dios que nunca se expresa. Esa era digamos, el concepto que los judíos tenían
de Dios, porque en el Antiguo Testamento vamos a ver muchas demostraciones del poder y la sobrenaturalidad de Dios, pero para ellos no era un Dios que se expresaba. ¿Qué pasa ahora en este tiempo que Cristo resucitó, que Cristo se ha revelado, que Cristo vino a la tierra? Pues que este Dios que estaba escondido, este Dios que no podía entenderse su expresión, su manifestación, ahora es expresado a través de su Hijo. Ya no es más expresado a través de una zarza, ya no es más expresado a través de los ángeles, ya no es más expresado, ahora Él es expresado a través de su Hijo. Y eso es lo más grandioso y lo más maravilloso. Por eso el Señor decía, si me han visto a mí, han visto al Padre. O sea, ¿qué les está diciendo Dios? Ya el Padre no está más escondido de ustedes, ya el Padre no está lejano, ya el Padre, porque entendamos que cuando hablamos del corazón de Dios, no es que Dios quiera estar separado de nosotros o quisiera estar separado de nosotros, es que sencillamente Él como Dios no podía transferirse a esta creación, no podía atravesar esta creación como Dios, porque en el momento que Él lo hace, ciertamente, si lo hiciera con toda su gloria, si lo hubiera hecho con todo lo que Él es, esto simplemente dejaba de existir. De hecho, con ese porcentaje de Dios que atraviesa el Hijo, que es voz y luz, se produce, y eso está, digamos, de alguna manera ya hay referencias. Todos hemos conocido este tema del Big Bang, los chicos han conocido el tema del Big Bang en el colegio, y ciertamente esta explosión cósmica, hay evidencias de que sí ocurrió. Lo único es que no se sabe ni cuál es el origen de esta explosión cósmica, ni cómo fue que se produjo, ni nada de esto. Pero literalmente cuando el Hijo entra al mundo, con lo único de Dios que Él va a entrar es con la voz y con la luz. Y todo lo que captaron en la explosión cósmica del Big Bang es la luz. Desde ahí se ha estado estudiando y todo en la Tierra tiene que ver con la velocidad de la luz. Entonces lo más seguro es que cuando el Hijo atravesó para entrar a esta creación, para entrar a esta Tierra, lo que se produjo fue un Big Bang. Imagínense en eso. Entonces, si ese pequeño porcentaje de Dios, por decirlo, que fue solamente voz y luz, que fue lo que logró atravesar acá, produjo semejante explosión, produjo semejante impacto, imagínense donde Dios con toda su gloria y toda su divinidad llegase a atravesar esta atmósfera. Entonces, no es que Dios no quisiera estar cerca de sus hijos, sino que Él encontró la manera de expresarse a nosotros, de expresarse y mostrarse a esta creación, y fue a través de su Hijo, es a través de su Hijo. Entonces, este Dios ya no es un misterio, y es un Dios que quiere que lo disfrutemos. Ya no es un Dios que tenemos que acercarnos a Él con ritos, con sacrificios. Ya no es un Dios que tenemos que esperar un año para traerle una ofrenda sacrificial, y ni siquiera nosotros podemos escucharle o hablarle porque tiene que ser a través de un hombre. O sea, ya no es ese Dios que no se puede experimentar, ahora es un Dios que se puede disfrutar. Eso es lo que Hebreos te está diciendo, y eso es lo que Él te dice en estos primeros capítulos, en este capítulo 2, y te dice, y por eso es el autor de la salvación, por eso es que no fue un ángel, fue Él el autor de la salvación, ¿verdad? Entonces, nos muestra a Cristo como el heredero del reino, como el heredero del trono, nos muestra a Cristo como el vencedor, ¿cierto? Y todo esto nos habla en los primeros 2 capítulos. Ahora, ¿por qué nos habla todas estas cosas? El domingo estuvimos hablando acerca de que nosotros fuimos diseñados conforme a la imagen de Dios, conforme a la imagen del Hijo, ¿sí? Y que lo que Dios espera es que nosotros podamos ver al Hijo para que podamos vernos tal cual como somos. Entonces, ¿por qué en Hebreos nos hace todas estas descripciones del Hijo de Dios? Nos dice que Él es heredero, nos dice que Él es santo, nos dice que que Él es la gloria, el resplandor de la gloria de Dios. ¿Por qué nos hace todas estas descripciones? Porque Hebreos quiere que entendamos que nosotros somos así también. Por eso es que nos hace estas descripciones del Hijo. Entonces te dice, el Hijo es heredero de todas las cosas del Padre. Y allá en otra porción de la palabra tú vas a encontrar que va a decir, y nosotros somos coherederos juntamente con Él. Entonces, todo esto que la palabra nos muestra, o que Hebreos nos está describiendo acerca de Jesucristo, no es solo a modo de información, no es como a modo de que nosotros nos enteremos, es a modo de que veamos que todo esto que está describiendo de Cristo también está en nosotros, y que somos participantes de lo que Hebreos está describiendo acerca de Jesucristo. Ahora, efectivamente, nosotros no podemos
de alguna manera entender completamente estas descripciones a menos que Cristo se nos empiece a revelar y se nos empiece a mostrar. ¿Vieron? Entonces, todo esto vemos en el capítulo 1, en el capítulo 2, ¿verdad? Y habla en el capítulo 2 de cómo fue que nosotros llegamos a ser hermanos de Cristo. En el capítulo 2 nos dice que llegamos a ser sus hermanos porque Él decidió participar de la carne y la sangre, o sea, participar de la naturaleza humana. Y volvemos al tema que tocamos anoche. No dice Hebreos que Él decidió participar de la naturaleza pecaminosa. Dice que Él decidió ser consubstancial con carne y sangre, no con el pecado. Entonces, ¿cómo llegamos a ser nosotros hermanos de Cristo? Pues a través de que Él decidió participar de la naturaleza humana, que decidió obedecerle al Padre, ¿sí? Esto es un concepto que todavía nosotros no es que podamos comprender completamente, ¿sí? Porque no sabemos nosotros qué significa volverse partícipe de otra naturaleza, a excepción de cuando empezamos a experimentar a Cristo. Cuando nosotros empezamos a tener una revelación de Cristo en nuestra vida, ahí comenzamos a experimentar qué es participar de otra naturaleza, ¿sí? Esas cosas que estaban antes en mí y que en el momento que Cristo me empezó a ser revelado, cuando yo veo que ya no están, yo estoy empezando a experimentar el participar de otra naturaleza. O sea, así como Cristo experimentó la participación de nuestra naturaleza humana, lo que Dios espera es que nosotros tengamos esa misma experiencia de participar de otra naturaleza. O sea, nada de las experiencias que Cristo sufrió o de las experiencias que Cristo vivió son fichas sueltas, ¿sí? Así como Él tuvo la experiencia de participar de carne y de sangre, Dios espera que nosotros dupliquemos esa experiencia y que nosotros sepamos qué es participar de la naturaleza santa y gloriosa de Cristo. Entonces, nada es una ficha suelta, o sea, tal cual las cosas que Cristo vivió en su vida, Dios espera que nosotros las experimentemos también. Pero, ¿cómo hacemos? Bueno, la revelación de Cristo es la única que nos puede ir llevando a ese experimentar de su naturaleza. Entonces, el capítulo 2 nos muestra, y por primera vez en el capítulo 2 comenzamos a ver algunos títulos de Jesucristo como misericordioso, fiel, sumo sacerdote ante Dios. Hemos hablado el tema de fidelidad, y eso que no hemos abarcado el tema de fidelidad aquí en Hebreos, porque se van a dar cuenta que dos cosas repiten mucho Hebreos acerca de Cristo. Dice fiel y misericordioso. Fiel y misericordioso. No es lo mismo ser misericordioso que fiel. Son dos cosas que Hebreos nos va a mostrar. Entonces, en el capítulo 2 vemos esto. En el capítulo 3 comienza otra advertencia, ¿verdad? Comienza otro llamado a que si nosotros hemos comprendido todo lo que Cristo hizo para participar de nuestra naturaleza, hemos comprendido por qué ahora el Padre se expresa a través de Él, hemos comprendido por qué Él no es igualado con los ángeles, sino que Él fue hallado superior porque no participó de la iniquidad, porque no traicionó a Dios, porque se estableció como fiel. Si nosotros hemos comprendido el capítulo 3, entonces nos llama a que consideremos todas las cosas que hemos aprendido, y recién en este capítulo por primera vez va a hablar del tema de nuestra confesión. Esta es otra palabra clave de Hebreos, confesión. ¿Sí? Ya no, anoche entendimos qué significa confesión, no es yo confieso que, no, la confesión es ese reconocimiento de una verdad, y eso es lo que me permite confesar y vivir en esa verdad. Yo no puedo confesar algo que yo no he podido reconocer, que no me ha sido revelado. Entonces, en este capítulo 3 va a comenzar hablando acerca de Moisés y lo va a comparar con Cristo. ¿Por qué? Porque Moisés era otro concepto majestuoso que los judíos, ¿verdad? Que el pueblo de Israel tenían, ¿sí? Para ellos Moisés era como, si me explico, el ganador del Oscar. O sea, Moisés era su Avenger, Moisés era, si me explico, lo máximo para ellos. Y el Señor les va a poner a Moisés, y Dios es tremendo, porque mira que Dios, para comparar, no por debaje a nadie, ¿sí me explico? Sino que él exalta y muestra cómo Moisés fue fiel en todo lo que el Señor le mandó, pero les dice, pero es que Moisés solo tuvo participación en una parte de la historia, mientras que el Hijo desde el principio ha sido fiel.
Entonces, por eso el Señor pone a Moisés aquí, pero a Cristo dice, o sea, Moisés, sí, o sea, es lo máximo, Moisés es genial, Moisés fue súper valiente, Moisés fue fiel en todas las cosas que Dios le mandó a hacer, pero el asunto es que Moisés llegó en cierto momento y solo cubrió cierto lapso de esta historia maravillosa que comenzó, ¿verdad? En el corazón de Dios. Mientras que el Hijo desde el principio, desde la primera mención que vemos en el Génesis, ha sido fiel al Padre. Y entonces dice que Moisés fue fiel administrador sobre lo que Dios le encargó, pero que Cristo ha sido hallado más fiel administrador sobre, porque Dios no le encargó a su Hijo solamente un pueblo, Él le encargó la tierra, le encargó las naciones, le encargó más que eso, y dice que Él ha sido fiel en eso. Entonces, en ese mismo capítulo 3, el Señor va a hablar acerca de esa generación donde Moisés tuvo que administrar, y la va a poner como ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos como esa generación en esta nueva administración, que es la administración del Hijo. Hemos entrado bajo la administración del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo en este capítulo 3? Si Dios a esta generación que estuvo bajo la administración de una persona, de un hombre, no se las perdonó, no les pasó por alto que ellos fueran incrédulos a la palabra de este hombre que fue Moisés, menos nos va a pasar a esta generación que estamos ahora bajo la administración de Jesucristo, y que Jesucristo nos está revelando al Dios que estaba escondido, al Dios inexpresado, al Dios, el que nos está trayendo toda esta revelación. Dice, o sea, ustedes piensan de verdad que si a esta generación, y de hecho es muy fuerte el título que pone en este capítulo, porque le pone la generación rebelde. Entonces, ¿qué dice el Señor? No sean como esa generación, porque si bajo la administración de Moisés ellos no pudieron entrar a la tierra prometida por ser una generación rebelde, incrédula, desobediente, ¿ustedes creen que ahora bajo la administración del Hijo, donde todo ha sido mostrado con mayor claridad, no, o sea, el Señor va a pasar esto por alto? Eso es lo que dice el capítulo 3, ¿verdad? Hablando de todas estas cosas. Entonces, y en el capítulo 4, que fue el capítulo que estuvimos cerrando, dice la generación rebelde parte 2. O sea, la cosa no terminó ahí, sino que va a seguir hablando de la razón por qué no entraron a Canaán, no solamente de la actitud que tuvieron en el desierto, sino del por qué no entraron. Y eso fue todo lo que estuvimos hablando, o todo lo que hemos estado hablando durante este tiempo en los diferentes capítulos, ¿verdad? Y cómo el Señor nos va mostrando, definitivamente nos está haciendo un camino para que nosotros podamos entrar en un nuevo tiempo y en una nueva relación con el Señor, donde podamos andar con entendimiento. O sea, definitivamente este es un tiempo donde a través del libro de Hebreos Dios nos quiere liberar de la rebeldía, nos quiere liberar de la incredulidad, nos quiere liberar de la dureza del corazón. Esa es otra palabra clave en Hebreos. Esta palabra, no endurezcáis, esta frase, no endurezcáis, la vamos a ver repetida varias veces en el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque es que para cruzar el río no lo puede cruzar gente rebelde, incrédula, endurecida del corazón, no lo puede cruzar gente que no guarda, que no retiene las cosas de Dios, no lo puede cruzar. Entonces, si queremos cruzar este río, Hebreos lo estamos estudiando para que el Padre nos libere de todas estas cosas de las que nos ha estado hablando Hebreos. Y esa debería ser nuestra oración mientras estamos haciendo este estudio, y es que el Señor empiece a liberarnos, y esa es nuestra oración por cada uno de ustedes, que con este estudio realmente el Señor pueda alumbrar los ojos del corazón, los ojos del entendimiento, el Señor pueda derribar esas mentiras que están basadas en razonamientos humanos, en especulaciones, que el Señor pueda a través de este estudio realmente introducir su iglesia en el tiempo que quiere introducirla, y pueda la iglesia cruzar este río que tiene que cruzar. Pero Hebreos nos deja claro que este río no lo puede cruzar gente incrédula, ni gente desobediente, ni gente rebelde, ni gente endurecida del corazón, ni gente que no esté dispuesta a cruzar este río. Entonces, eso vimos durante estos capítulos. Hoy vamos a iniciar con el capítulo 5,
Y ahí donde estamos, quiero pedirles que vayamos al capítulo 5 de Hebreos. Vamos a leerlo esta noche. Ahí donde estás en tu casa, pues colócate en una buena posición, ten ahí un café a la mano. No te recomiendo yo que te pongas a comer y a un montón de cosas, porque ciertamente todo tu ser se va a concentrar en hacer digestión, ¿sí? Entonces como que un cafecito, agüita, algo realmente que nos puede ayudar más bien como a hacer un ambiente de donde el Señor pueda hablarnos y el Señor pueda trabajar con nosotros. El capítulo 5 nos va a desplegar, nos va a desarrollar un poco más el tema de Jesús como el sumo sacerdote. Yo les dije que Hebreos nos está tocando varios temas y les dije que hemos tocado ya varios de ellos. Hemos hablado acerca de Dios, el concepto que tenían de Dios y cómo ahora Dios se está mostrando y revelando. Hemos hablado de los ángeles, hemos hablado de Moisés y hoy vamos a entrar al cuarto punto de Hebreos, que es, vamos a empezar a hablar del sacerdocio, ¿sí? Mi recomendación, léanse los capítulos de Levíticos, perdón, donde hablan acerca de toda la función sacerdotal, levítica, como para que podamos entender, si no es muy difícil entender lo que va a comenzar a hablar, porque ya en este capítulo, si lo que hemos hablado anteriormente les ha parecido un poco espeso, ahora que vamos a entrar en este capítulo, vamos a entrar en un tema todavía más espeso, porque vamos a empezar a hablar del sumo sacerdote y por qué el libro de Hebreos considera que este es un tema que debería tocarse, ¿sí? O sea, no está tocando temas al azar. El libro de Hebreos tiene un objetivo al tocar cada tema de estos. Comencemos con este verso 1, donde el autor nos comienza explicando y diciendo, ¿verdad? Yo terminé diciendo ayer que a causa que el Señor se hizo a nuestra semejanza y entendimos todo el tema de lo que es la debilidad, entendimos todo el tema de lo que Dios considera prueba, entonces dice que para que nosotros podamos presentarnos ante Dios y para que la debilidad de la naturaleza humana pueda ser presentada ante Dios y pueda ser fortalecida, es necesario que tengamos un sumo sacerdote, porque desde el comienzo era una figura que conectaba al pueblo con Dios. Entonces dice, porque todo sumo sacerdote, y acá nos va a empezar a explicar, dice, es tomado entre los hombres, todo sumo sacerdote de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que concierne a Dios para presentarse ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, antes de explicarnos Hebreos capítulo 5, por qué Cristo es el sumo sacerdote, nos está haciendo una plataforma de qué es un sumo sacerdote. Entonces, lo primero que él nos va a explicar es que, hablando del viejo pacto, dice, todo sumo sacerdote fue tomado entre los hombres. Y es por eso que Cristo va a adoptar semejanza humana. Porque si el sumo sacerdote era tomado entre los hombres, Cristo no podía ser constituido a favor de nosotros ni nuestro intermediario si él no era tomado de los hombres también. Entonces, por eso este capítulo te está diciendo, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, ¿sí? No tomaba el Señor una oveja y le decía, este año tú vas a ser el sumo sacerdote, y la oveja ahí, ve con su, ¿verdad? Con su incenciario, ve. No, dice, de entre los hombres. Y dice, y este era constituido a favor de los hombres en lo que concierne a Dios para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Cuál era la función del sumo sacerdote? Presentar ofrenda y sacrificios por los pecados. Solo con este versículo 1 nosotros tendríamos que irnos al libro de Levítico y leer todo lo que concernía a presentar sacrificios y ofrendas. O sea, solo para estudiar lo que significaba cada ofrenda, la forma en que el sacerdote debía presentar la ofrenda, los tiempos de presentar los sacrificios, las vestiduras que él tenía que usar para presentar los sacrificios, cuáles eran los tiempos, todo eso, solo en eso, divinamente podríamos llevarnos un mes estudiando todo lo que es el ministerio sacerdotal y todo lo que es la función del sumo sacerdote. Entonces, aquí Hebreos te está diciendo que el sacerdote estaba puesto por Dios para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahí está claro, dice por los pecados.
porque el intruso o el gran problema del hombre fue cuando el intruso del pecado entró a ser parte de la naturaleza humana. Y ahí comienza que el Señor, ¿y por qué hace esta aclaración? ¿Por qué está haciendo esta aclaración aquí el autor del libro? Por la misma razón que en los primeros capítulos te va a decir, Cristo es superior en la creación por esto, Cristo es superior a los ángeles por esto, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior por la misma razón, porque de pronto ahora no podemos en profundidad, pero después de que Cristo ascendió, por así decirlo, se comenzaron a presentar tantas herejías y se presentaron tantas corrientes filosóficas que decían tantas falsedades de Cristo, que es necesario que el autor aclare que el sumo sacerdote era tomado de entre los hombres, no era tomado de entre los ángeles, no era tomado de entre los animales, no era tomado, sino de entre los hombres, para que se entienda la figura de Cristo como sumo sacerdote. Ahora, dice, este sumo sacerdote no está hablando aquí de Cristo estos primeros versículos, sino que está explicando el papel del sumo sacerdote antes de Cristo. Entonces dice, pudiendo ser indulgente con los que son ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a debilidades. No está hablando aquí de Jesucristo, está hablando del papel del sumo sacerdote. Entonces dice, él podía presentar estas ofrendas, dice, y ser indulgente. Aquí la palabra indulgente no significa ser una persona tolerante, ni ser una persona que dijera, yo te entiendo que estás en ese pecado porque yo también he pasado por eso. No está hablando de esa clase. Realmente la palabra indulgencia es aquí compasión. Y la palabra compasión tiene que ver no con pobrecito, yo te entiendo, esto es muy duro, sino que la palabra compasión tiene que ver con alguien que se muestra paciente. ¿Y qué es ser paciente? Significa sobrellevar gentilmente algo. Eso es ser paciente. Sobrellevar con gentileza alguna clase de situación. Entonces, dice estas escrituras que ese sumo sacerdote tomado entre los hombres, hablando de un sumo sacerdote 100% humano, con naturaleza pecaminosa incluida, dice, podía ser indulgente con los ignorantes, ¿verdad? Y con los extraviados, puesto que él mismo estaba sujeto a debilidades, ¿verdad? Dice, él mismo estaba sujeto. Entonces, a la luz de la palabra, que era un ignorante, o sea, porque dice que el sumo sacerdote podía ser indulgente con los ignorantes y los extraviados. Cuando habla de gente, o cuando está hablando de ignorantes, no está hablando de los pecados que son cometidos en resistencia a la luz y al conocimiento que se ha recibido de Dios. O sea, hay pecados de pecados. Hay pecados que se pueden cometer, y esto es lo que dice acá, porque la persona no sabía, porque erró, porque en el momento la persona pudo pensar que eso no era pecado, pero no es, por eso la palabra escrita dice con los ignorantes. Un ignorante no es alguien que pone resistencia a la luz y al conocimiento que ha recibido de Dios. Un ignorante literalmente es alguien que no sabía, es alguien que no había visto eso, que no se había dado cuenta. Entonces dice que él podía ser indulgente con los ignorantes, o sea, paciente. Tenía que ser el sumo sacerdote, porque esa era la tarea del sumo sacerdote. Ellos también tenían que instruir al pueblo en la ley de Dios, ¿sí? Y dice indulgente con los ignorantes y los extraviados. ¿A qué se refiere con extraviados? No está hablando de la gente que voluntariamente decide extraviarse. ¿A qué me refiero con eso? Es que si tú ves una señal en el camino y te dice prohibido girar a la derecha, ¿verdad? O no, por prudencia no gira a la derecha, y la persona dice, ay no, pero yo voy a tomar por ese camino porque yo creo que por ahí se me va a cortar. Esa persona en ese momento deja de ser considerada una persona extraviada porque vio la señal. Muy diferente tal vez a una persona que no iba viendo la señal en el camino y se metió por ahí, y cuando se dio cuenta dijo, ¡ah! ¿Yo qué hago acá? Este no era el lugar donde iba. Esa es una persona extraviada, ¿sí? Se extravió en algún momento del camino y no se dio cuenta, no vio la señal. Entonces dice que el sumo sacerdote
podía ser indulgente, o sea, paciente con los ignorantes, porque su labor era enseñar la ley de Dios, ¿cierto? Entonces, si la persona decía, no, vengo a traer esta ofrenda, vengo a presentar esta ofrenda por, no sé, por cualquier cosa, ¿cuál era el papel del sacerdote y del sumo sacerdote? Decirle, a ver, mira, ¿cuáles son tus pecados? ¿Qué es lo que ha pasado? No, esto. Decía, bueno, esta ofrenda que estás trayendo no es aceptable para la clase de pecado que has cometido. Esa era la labor del sacerdote y del sumo sacerdote. Ellos tenían que ser pacientes con los ignorantes, porque cometían el pecado porque no sabían. Y le decía, mira, la clase de ofrenda y sacrificio que tú tienes que traer es esto y esto y esto por esto, porque lo que sucedió o lo que pasó con este pecado que tú cometiste no se puede arreglar con este sacrificio, tiene que ser con estas especificaciones, y cuando la persona volvía y dice, mira, acá traje el sacerdocio, y de hecho Jesús lo va a hacer cuando él sana. ¿Se acuerdan a uno de los ciegos? Él va y le dice, ve y preséntate ante el sumo sacerdote y haz lo que él te diga. ¿Por qué? Porque era la labor del sumo sacerdote instruir a los ignorantes. Entonces, dice, podía ser paciente con los ignorantes. ¿Por qué? Porque eran pecados cometidos por la ignorancia, no eran pecados cometidos por tener resistencia a la luz y al conocimiento que se había dado referente a ese pecado. Tengamos claros que ningún sacrificio en la palabra, ninguna ofrenda que Dios describió que debía presentarse, se presentaba por pecados voluntarios y obstinados. En ninguna parte de la palabra dijo, mira, si una persona quiere pecar y aunque ya se le haya dicho que está mal, igual lo hace, si esa persona quiere ser perdonada, que traiga esta clase de ofrenda. En ninguna parte de donde Dios dio las direcciones para los sacrificios y las ofrendas, ninguna contempla la figura de la persona que, conociendo la verdad, quisiera ir a presentar un sacrificio aunque sabía que lo que hizo estaba mal. No, todas las ofrendas y sacrificios que la palabra describe eran por pecados que no fueron voluntarios, ¿sí? Por pecados que las personas, a ver, pero ¿cómo es posible si se supone que todos los israelitas se sabían la Torá? No todos conocían las escrituras, o sea, eran un poco los que se hacían expertos en las escrituras y más o menos la educación de la palabra y todo esto iban como hasta los 12 años, de ahí en adelante ya si el padre quería que el niño siguiera y, ¿verdad? Como encontramos a un Pablo siendo un rabino, él iba a seguir, pero si no a los 12 años el niño se iba a trabajar con el papá, se iba a acompañar al padre a la labor de, pues, que el padre desempeñara. Entonces, ningún sacrificio que Dios mandó en su palabra en el antiguo pacto a entregar, en ninguno se contempla la figura de la persona que, conociendo que lo que estaba haciendo mal era pecado y desagradaba a Dios, decía, bueno, pero aún así, si la persona sabía que estaba mal, aún así puede presentar un sacrificio para pedir perdón por su pecado. En ninguna parte lo dice. Entonces, por eso la función del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era que él pudiera ser paciente con los ignorantes y los extraviados, porque no todo el mundo tenía el conocimiento de la ley que tenía el sumo sacerdote. No todos tenían ese conocimiento de la ley. Entonces, él estaba ahí para ser paciente y para instruirlos a ellos. Y dice, ya que él mismo estaba sujeto a estas mismas debilidades. Ahora, vuelvo al tema, ¿de cuáles debilidades está hablando? No está hablando de las flaquezas morales que trae la naturaleza pecaminosa. Está hablando de esas debilidades que trae el estar en la condición humana. ¿Sí me explico? ¿Qué es parte de la condición humana? Por ejemplo, errar. Eso es parte de la condición humana, errar. Que tú hagas cosas por ignorancia. ¿Qué es parte de la condición humana? Extraviarse. ¿Por qué? Porque no estuvimos atentos, porque no vimos la señal, porque no pusimos cuidado a la prédica, porque nos pasamos de largo, porque no buscamos al Señor cuando nos llamó a intimidad con Él. O sea, eso hace parte de la naturaleza humana, errar, pero no hace parte el pecar. Ya después de Cristo no hace parte. Pero aún acá dice que él podía ser, porque él mismo estaba sujeto a estas debilidades que traía la propia naturaleza. Dice, y a causa de ellas, en el verso 3, debe ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por el pueblo como por sí
mismo. Entonces, aquí es donde Hebreos empieza a establecer ya la figura del sumo sacerdote de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nunca ofreció sacrificio por su propio pecado. Él no presentó sacrificio por él. Él tomó un lugar que no le correspondía, pero que lo tomó voluntariamente. Entonces, el sumo sacerdote, ¿verdad? Entendemos que era un representante de Cristo en el pueblo, ¿sí? Esa figura del sumo sacerdote iba a estar haciendo lo que Cristo iba a venir a hacer en la realidad. Eso que él hacía una vez al año, recuérdense que era una vez al año que él se presentaba con las ofrendas de expiación. Durante el resto de año se presentaban otras clases de ofrendas, pero anualmente una de las más importantes eran los sacrificios de expiación, y con esos sacrificios de expiación venían como 2 o 3 más que hacían parte de todo lo que era la expiación, y el único que podía presentar sacrificios de expiación era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote que le tocara ese año oficiar, ¿verdad? O le tocaba por ese año encargarse de todo lo que era el manejo del tabernáculo, ese sumo sacerdote debía estar listo para el día que le tocaba entrar en el lugar santísimo y presentar ofrendas por sí mismo y por el pueblo. Él debía presentarse en un estado de santidad, o sea, él debía presentarse en un estado de haberse puesto a cuentas con el Señor. Por eso es que él estaba llevando sacrificio primero por él y luego por el pueblo. Entonces, ¿qué significa que él fuera en un estado de santidad? Significa que al momento de presentar su ofrenda delante del Señor, él realmente presentara sus pecados que había cometido. ¿Qué significaba que él no entrara en santidad? Que él omitiera algo al momento de presentar el sacrificio. No significaba que él no había hecho nada en todo el año, no. Significaba que él se presentaba con una conciencia real delante de Dios y presentaba su ofrenda y decía, Señor, este año, porque era la acumulación, entonces imagínense el examen que ellos tenían que hacerse a sí mismos. El examen, o sea, la manera en que ellos tenían que examinarse. Por eso era que ellos tenían la ley, o sea, es que ellos no tenían al Espíritu Santo habitando dentro de ellos, que todo el tiempo les podía redarguir y les podía decir, esto que estás haciendo está mal, esto que estás haciendo, ¿sí me explico? Ellos necesitaban la ley para saber que era pecado. Por eso es que la palabra dice que la ley vino a denunciar al pecado, vino a mostrarlo. Antes de la ley, la gente no podía decir, esto no es pecado, no. La ley vino para denunciar al pecado, vino para manifestarlo. Entonces, claro, ellos no tenían un Espíritu Santo como nosotros hoy, que constantemente te redarguye y te corrige y te dice esto no está bien, esto no le agrada al Señor. Ellos no tenían eso, lo que ellos tenían era la ley. Por eso es que el sumo sacerdote y los que presentaban tenían que ser unas personas estudiosas de la ley. Ellos, sus días era encargándose de las labores del tabernáculo, pero también siendo unos estudiosos de la ley, porque la manera en que ellos sabían en qué habían pecado contra Dios era a través de la ley. Entonces, el día que ellos se presentaban, cuando la palabra dice que debían presentarse limpios, santos, es que ellos no omitieran nada al momento de presentar el sacrificio por sí mismos. Porque si ellos omitían, no habían sido cuidadosos en saber en qué habían ofendido al Señor teniendo la ley, entonces ahí era cuando ellos caían muertos y nada que hacer. Entonces era presentar sus pecados y luego presentar los pecados del pueblo. Ahora, claramente, en ese acto, ellos no entraban al lugar santísimo y iban con la lista de cada uno de los del pueblo, ¿sí? O sea, cuando terminaba el sumo sacerdote de presentar sacrificios. Es por eso que anteriormente, en la primera recámara del tabernáculo, que es el lugar del atrio, la gente venía con su sacrificio, los sacerdotes, ¿verdad?, recibían esos sacrificios. Ahí la gente dice que ponía sus manitas sobre el sacrificio y se presentaba delante del Señor y los sacerdotes y le decía, Señor, yo traigo este sacrificio, y ahí traían todo lo que ¿verdad?, las cosas que ellos eran conscientes que habían pecado contra Dios. Ahí los sacerdotes que estaban encargados ese día de degollar los sacrificios para la expiación
remitían el pecado, ¿verdad? Decían, Señor, escucha, ¿verdad? Hacían todo, y degollaban el animalito, hacían todo el proceso que Levítico nos muestra, y la sangre que había sido apartada era la sangre que se le entregaba al sumo sacerdote, y él iba y se presentaba con eso en el lugar santo. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. Entonces, decía, ahí en esa sangre ya iba toda la confesión de toda la gente que había venido y había puesto su manita sobre el sacrificio y le ha dicho, Señor, perdóname porque este año yo, ¿verdad? Imagínense, era lo de todo un año. Por eso era que el tema del sacrificio de la expiación no duraba ni un día ni dos. O sea, cuando tú vas a Levítico te das cuenta que esta era una de las fiestas que más duraba y eran una de las fiestas con la que iniciaba el año judío, con la que iniciaba el año de Israel, y no era una fiesta corta, o sea, literalmente desde por la mañana, y la palabra te hace toda esta descripción, ese era el proceso que iba, pasaba, ¿verdad? Ahora, no pasaba cada persona de la familia, muy interesante esto, quien pasaba a presentar el sacrificio era el jefe de la familia, o sea, el papá, él venía y él se presentaba ante Dios y pedía perdón por todos los pecados de su casa. Ahora, fíjate que eso le exigía a un papá saber el estado de su casa, conocer lo que había pasado en su casa durante todo el año. Ahora, él viene a presentar un sacrificio, imagínate el que ignoraba, el que nunca había estado cuidando su casa, el que nunca había estado atento a las cosas, venía y presentaba un sacrificio incompleto, no podía presentar todo delante del Señor. Por eso es que luego el sacrificio era remitido al sumo sacerdote, porque allá adentro aún él pedía perdón por las cosas que el pueblo no había confesado. Ahí es donde entra la palabra los ignorantes y extraviados. Él podía ser paciente. ¿Por qué? Porque él como sumo sacerdote podía contemplar que algún jefe de familia que había presentado el sacrificio no supiera realmente el estado de su casa, no hubiera presentado todos los pecados delante del Señor. Entonces, allá en el lugar santísimo, cuando él presentaba esta sangre, aún ahí él pedía perdón por los pecados que no, o sea, que habían cometido los ignorantes y los extraviados, porque no había la gran posibilidad de que un jefe de familia no supiera. Entonces, imagínense todo este proceso tan tremendo que se hacía, porque él debía presentar sacrificios por sí mismo y por el pueblo y por los demás. Entonces dice en el verso 4, y ninguno toma para sí el honor, sino el que como Aarón es llamado por Dios. Y aquí empieza la explicación de Cristo. Aquí te dice, mira, esta figura del sumo sacerdote es así, así, así. Dice, pero algo que ustedes deben entender es que no cualquiera podía ser el sumo sacerdote. Es lo que te está diciendo este capítulo de Hebreos, no cualquiera. Dice, solamente podía ser sumo sacerdote porque dice, ninguno toma para sí el honor, sino el que como Aarón es llamado por Dios. El primer sumo sacerdote fue establecido por Dios, que fue Aarón, el hermano de Moisés. Aarón es una figura muy interesante, no la vamos a estudiar hoy, pero hemos visto en lo que hemos leído cómo Aarón tuvo que ser tratado por Dios tantas veces porque él lo escoge como sacerdote, pero aún siendo sumo sacerdote él va a cometer unas embarradas terribles. Entonces, pero dice la palabra que el asunto es que el sumo sacerdote, quien tuviera esta función, esta labor, tenía que ser llamado ¿por quién? Por Dios. O sea, no era que una persona hoy o alguien que sea parte de la tribu de Leví dijera, este año yo quiero ser el sumo sacerdote. No, o sea, dice, así como Aarón fue llamado por Dios, el sumo sacerdote tenía que ser llamado por Dios. Nadie podía ponerse a inventar, nadie que no fuera de la familia de Aarón podía autoproclamarse sumo sacerdote, nadie, porque solamente los que venían de la familia de Aarón, que en este caso era la tribu de Leví, es que dentro de ellos se podían contar los sumos sacerdotes, pero de otra tribu no podían venir y decir, no, yo soy de Judá y este año yo quiero ser el sumo sacerdote, me lanzo para las elecciones, voten por mí, ¿sí? O sea, no empezaba en campaña de sumos sacerdotes en Israel, no, o sea, era de una sola tribu y tenían que ser descendientes de Aarón, tenían que ser de la familia de Aarón. Y es importante, y aquí pasa el versículo 5, dice, así también Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino él que le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y aquí empieza lo tremendo del Señor.
O sea, dice que ni siquiera Cristo, siendo Cristo, se autoproclamó sumo sacerdote. O sea, él no llegó, ¿verdad? El día que él comenzó su ministerio, no se paró allá en la sinagoga y dijo, bueno, señores del Sanedrín, señores fariseos, saduceos, a partir de hoy yo soy el sumo sacerdote porque yo soy el hijo de Dios y pues yo sé, de hecho yo inventé el tabernáculo, o sea, yo inventé todo eso, así que yo a partir de hoy soy el sumo sacerdote. No, la palabra dice que así mismo, así como un sumo sacerdote normal no podía autonombrarse, sino que él tenía que venir de una línea genética sacerdotal y él tenía que ser llamado por Dios y habían unos protocolos a nivel sacerdotal para escoger los sumos sacerdotes. Dice, así también Cristo no se glorificó a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo, siendo Cristo, aún así él fue llamado por Dios. O sea, él fue reconocido por el Señor. Él recibió un llamamiento de parte de Dios. ¿Y qué es lo que este versículo nos quiere mostrar? O sea, que Cristo, siendo el Hijo de Dios, él no se voló ningún proceso, ni se voló ningún protocolo de la ley, ni simplemente hizo las cosas como él quería hacerlas. Siendo Cristo el Hijo de Dios, él tuvo que esperar a que el Padre lo llamara como sumo sacerdote y lo estableciera como sumo sacerdote del tabernáculo celestial. Entonces miren qué impresionante es esto, y es en este versículo donde en esta noche yo quiero pararme un poco de entender cómo la vida de Cristo nos muestra la forma en que se deben hacer las cosas. O sea, Cristo no asumió la gloria del oficio sacerdotal sin el llamamiento de Dios. Él no se autoproclamó. Ahora, tengan en cuenta que ser sumo sacerdote era algo de sumo honor. Por ejemplo, para el momento en que Cristo aparece en la historia como hombre, para ese momento, ya la figura del sumo sacerdote estaba bastante corrompida, ¿sí? Pero para cuando él llega, dense en cuenta que los sumos sacerdotes, ya en la época de Cristo grande siendo hombre, ya los sumos sacerdotes eran personas bastante adineradas, eran personas bastante importantes dentro del pueblo, eran personas bastante reconocidas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que tenían el respaldo divino, ellos sabían que eran llamados por Dios, ellos sabían que por la ley de Moisés ellos podían ser sumos sacerdotes, ¿verdad? Ellos no de cualquier edad se podía ser sumo sacerdote, o sea, la institución divina del sumo sacerdocio fue puesta por Dios. Eso fue un diseño que vino de parte del Señor. Pero aún Cristo, siendo el Hijo de Dios, no se autoproclamó. Él esperó que Dios lo llamara. Y dice exactamente, Joel, si me ayudas ahí, vuelves a leer el verso que leímos ahorita, el verso 5. Dice, así también Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino el que le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Quién fue quien lo estableció? Y ahí lo dice, el Señor mismo lo estableció. Ahora, la particularidad de todo esto era que era que el Señor por mucho tiempo había tenido que escoger sumos sacerdotes de la línea genética de Aarón porque no había más. Pero aquí en Hebreos te está diciendo que Dios ahora escogió a su hijo para ser el sumo sacerdote, pero que su hijo esperó que ese llamamiento viniera de parte del Señor. Entonces, Cristo no se constituyó a sí mismo tampoco como hijo de Dios, sino que él esperó que Dios lo reconociera. Si ustedes se dan cuenta, antes, allá en el libro de Mateo, antes del bautizo de Juan el Bautista que le hizo a Cristo, él no andaba por toda Galilea diciendo, yo soy el Hijo de Dios, te conviene venir conmigo. Yo soy el Hijo de Dios, es que Dios me habla a mí, es que Dios, no. No fue sino hasta que Juan el Bautista lo bautizó y la voz del Padre se manifestó en el cielo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. No fue sino hasta después de ese momento que Cristo empezó
cuando le preguntaban, que él decía que él era el Hijo de Dios. Pero antes de eso, él no lo hacía. Cristo siempre esperó los tiempos de Dios. Siempre esperó que fuera Dios quien lo reconociera. Ahora, Dios lo reconoce como hijo allá en su bautizo y Juan el Bautista lo escucha. O sea, Juan el Bautista entiende el mensaje. Pero la gente, aparte de Juan el Bautista, no oyen las palabras, pero sí oyen un tremendo trueno en el cielo y la palabra lo dice. Entonces la gente no escuchó las palabras, pero dice que la gente al escuchar ese trueno dijeron, uy, lo que Juan Bautista ha dicho es la verdad. Porque se acuerdan cuando él entra a las aguas, ¿qué es lo que dice Juan Bautista? Dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la gente no escuchó la voz que dijo, este es mi hijo amado en que tengo complacencia, pero escuchó el tremendo trueno, porque lo que Juan y Jesús escucharon con palabras, la gente lo escuchó como un trueno. Por eso te das cuenta que oír y escuchar son dos cosas diferentes. O sea, madurar en Dios nos va a permitir que lo que los demás oyen como trueno, nosotros lo entendamos. Es muy tremendo. Entonces Juan escuchó el reconocimiento y la gente también escuchó el reconocimiento del Padre, solo que ellos lo escucharon como un trueno y eso les trajo temor y dijeron, uy, verdaderamente este es quien Juan el Bautista dice que es. Entonces el asunto es que cuando Dios nos está reconociendo para algo y nos está habilitando para algo, van a haber estas dos clases de manifestaciones. Van a haber unos que claramente van a ver que Dios nos está reconociendo en algo y que Dios está soltando una voz sobre nosotros, y van a haber otros que no van a entender todas las palabras, pero pueden percibir ese reconocimiento de Dios sobre la vida de una persona. Entonces, Cristo, siendo el Hijo de Dios, esperó los tiempos de Dios. Esperó ser reconocido como hijo. Esperó ser reconocido como sumo sacerdote, porque el 5 te lo dice. Te dice, Él no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino el que le dijo, ¿de quién está hablando? Del Padre. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cuál es la diferencia de el sumo sacerdote, de esa línea de Aarón, de esa línea de Leví, con este sumo sacerdote que es Cristo? Que este fue engendrado directamente por Dios. Esa es la diferencia. Bueno, y los hombres no. Realmente los hombres pasamos a ser engendrados a través de Cristo, pero antes de Él nadie podía ser engendrado, nadie podía pasar a ser partes de esa naturaleza del Señor, que fue lo que comencé hablando al principio. Entonces, Él no se glorificó a sí mismo, Él no se ordenó solo al sumo sacerdocio, Él no se calificó como sumo sacerdote, sino que Él esperó el reconocimiento y que fuera Dios quien lo ordenara y lo calificara para esa labor. Ahora, si nosotros somos discípulos de Cristo, ¿por qué actuamos de una manera diferente? ¿Por qué nosotros a nosotros mismos nos reconocemos, nos calificamos y nos aprobamos? ¿Verdad? Y decimos cosas como, a mí ya Dios me lo dijo y con eso es suficiente, yo no necesito más. ¿Cómo es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó de un profeta que lo bautizara? Necesitó de un profeta que escuchara que Dios lo reconocía, y necesitó de testigos que, aunque no entendieron la voz, escucharon el trueno y dijeron, lo que Juan acaba de decir es la verdad, este tipo debe ser quien él dice que debe ser. Entonces, ¿cómo nosotros, si somos discípulos de Cristo, nos reconocemos a nosotros mismos, nos calificamos y nos aprobamos? Cuando, siendo el Hijo de Dios, no se glorificó a sí mismo, no tomó el honor del sumo sacerdote para él, sino que esperó que el Padre lo reconociera como hijo y esperó que el Padre lo reconociera como sumo sacerdote. Amén. Ahora, ¿cuál era la función del sumo sacerdote? Yo les dije, presentar ofrendas y sacrificios por el pecado. Pero también su función era ministrar Dios, impartir la ley de Dios. Entonces, allá más adelante, ustedes se van a dar cuenta que en Pedro dice que el Señor nos ha escogido como real sacerdocio. En ninguna parte dice que nos ha escogido como sumos sacerdotes. Dice, porque es que había sumo sacerdote y sacerdotes. El sumo sacerdote solo podía ser uno. Y hoy día sigue siendo el sumo sacerdote, solo hay uno, Cristo. Y dice que nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa. Hoy no vamos a leer todos los requisitos que un sacerdote debía tener, ¿verdad? Pero si usted más o menos quiere saber, léase Levíticos capítulo 4, Levíticos capítulo 16, léase el libro de Levíticos.
y dése cuenta los requisitos que debía tener un sacerdote. Ahora, en el libro de Hebreos vamos a encontrar la descripción de este sumo sacerdote, ¿ya? Y va a haber varias descripciones que vamos a estar estudiando acerca de lo que es ese sacerdocio. Pero, por ejemplo, en Hebreos va a tomar varias áreas de Cristo como sumo sacerdote y nos va a hablar del carácter del sumo sacerdote, de la comisión, de la preparación, del sacrificio, de cuál fue el santuario que Cristo ministró. O sea, todo eso nos muestra, nos va a hablar cómo desarrolló su ministerio de sumo sacerdote, cómo lo sigue desarrollando hoy, en qué nos beneficia a nosotros que Él sea nuestro sumo sacerdote. Pero la gran pregunta de todo esto en esta noche es: ¿de qué me sirve a mí entender que Cristo es el sumo sacerdote? Bueno, lo primero y el primer ejemplo que Cristo nos está dando es que Él no se llamó a sí mismo, no se calificó a sí mismo y no se aprobó a sí mismo. Él esperó que el Padre lo llamara y lo reconociera, Él esperó que el Padre lo calificara y Él esperó que el Padre lo aprobara, y acá lo dice, sino Él que le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Fue el Padre. Entonces, ¿de qué nos sirve hoy nosotros saber esto? De saber que si Cristo, siendo el Hijo de Dios, no se reconoció Él, no se calificó Él y no se aprobó Él, ¿por qué nosotros haríamos lo contrario? Si Cristo, siendo el Hijo de Dios, necesitó un profeta que lo bautizara, necesitó una nube de testigos que escuchara el trueno y dijera: es verdad lo que se ha dicho a Él, ¿por qué nosotros creemos que nos podemos mover solos? O que nosotros podemos evaluar y decir y calificarnos. Ese no es el ejemplo que nos dio el sumo sacerdote, siendo que él tenía todo el derecho de decir: yo puedo ser el sumo sacerdote porque soy el Hijo de Dios, yo inventé el tabernáculo, o sea, ¿sí? El tabernáculo fue creado por mi causa, para explicarme a mí. Entonces, aprendamos de nuestro sumo sacerdote esta noche, y si nosotros queremos entender en este estudio esta tremenda figura del sumo sacerdote, nuestra actitud debe ser esta. Nuestra actitud debe ser la que tuvo el sumo sacerdote. Amén. Así que esta noche vamos a dejar hasta este versículo 5. Ya mañana vamos a estudiar a profundidad todo el papel del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Pero que sepamos de qué nos sirve entender, así hoy en una estancia muy panorámica, de qué nos sirve entender que Cristo es el sumo sacerdote. Pues en que Él nos dio ejemplo. Amén. Que no se llamó a sí mismo, que no se calificó, que no se aprobó, que Él esperó ese llamamiento, ese reconocimiento y esa aprobación de Dios para desarrollar esta labor. Por eso es que, por ejemplo, por decir un ejemplo, las iglesias en casa son tan perjudiciales. Porque ¿quién llamó a esa persona? ¿Quién la ha aprobado? ¿Quién la ha calificado? Si el sumo sacerdote nos mostró en la palabra cómo Él hizo las cosas, ¿por qué vamos a inventar algo diferente? Y lo mismo pasa en nuestra vida. Cuando yo empiezo a entender esto, yo me doy cuenta que no soy una célula apartada del cuerpo. O sea, si Él, siendo el sumo sacerdote, tuvo que esperar los tiempos de Dios, tuvo que esperar que Dios hiciera las cosas de esta manera, ¿cuánto más nosotros? ¿Verdad? Así que, bueno, en esta noche tuvimos preguntas, pero no una que podía ser respondida hoy, pero va a ser respondida. No sé si ustedes, amados, quieran aportar algo más a lo que hemos hablado hoy de parte del Señor. Lo único que se me venía mientras hablabas del tema del sumo sacerdote, de que aprendamos cómo Él no se glorificó a sí mismo, me venía la palabra donde dice que Él se despojó a sí mismo. Y habla de lo que has mencionado también, que has hablado del tema de la naturaleza. Uh-huh. Dice la palabra que Él se despojó tomando forma de hombre, o sea, Él se despojó de esa naturaleza divina, por así decirlo. Y también vemos ahí cómo Él viene de una naturaleza celestial a tomar una naturaleza humana, una naturaleza de la carne, simplemente para ofrecer un sacrificio una sola vez y para siempre. Entonces, también ahí entra, por ejemplo, a ver el tema, ahí en lo más profundo, el tema del amor de Cristo. O sea, es incomprensible cómo Él, siendo Dios, se despoja a sí mismo
dejando la naturaleza divina que él tenía para tomar una naturaleza en la tierra, así para ser un hombre como nosotros, a fin de pues hacer todo lo que vamos a aprender en los siguientes días. Pero creo que otra de las cosas que aprendemos, por lo menos de este versículo 5 de Hebreos, es aprender a despojarnos como Cristo lo hizo. Y solamente cuando nos despojemos vamos a poder ser vestidos una vez más de esa naturaleza divina, como lo habla Pablo también, que habla del tema de la naturaleza. Entonces creo que el aprender a despojarnos también tiene que ver con el tema de lo que hablabas y mencionabas acerca de Cristo, de cómo Él no se glorificó a sí mismo, sino que realmente decidió convertirse en un sumo sacerdote. Amén, amén, así es. Y bueno, también podemos ver que siempre hemos hablado acerca del tema de que Él nos dio el poder de decidir, pero yo creo que también nos entregó ese poder de decidir para que decidiéramos estar bajo su autoridad. Amén. Jesús, siendo Jesús, decidió estar bajo autoridad, a pesar que Él mismo, como tú decías, se podía autonombrar, podría, ¿verdad?, decir yo soy esto, lo uno, lo otro, pero creo que es un gran ejemplo, aparte de la obediencia. Siempre decimos que Jesús es ejemplo de obediencia, pero yo creo que también hoy podemos ver a Jesús como un ejemplo de estar bajo autoridad y de no, a pesar de poder decidir entregar ese poder a Dios mismo. Amén, cierto. Incluso lo que dice la palabra que Él decide, o por lo menos uno de los versos habla que él decide ir, ¿no? Él decide despojarse. Pero en el tema de ser llamado, lo decide el Padre. O sea, claro, el Señor es el Padre el que dice cuándo lo llamó. Dice cuándo, pero dice Cristo que yo estoy dispuesto, pero aún se sujeta al tiempo del Padre. No se acelera, no se... Sí, ve un poco el tema del proceso, de que Él espera el tiempo del Padre, la voz del Padre, cuando tú, a pesar de que Él puede comenzar ya. Y lo que te digo, y se sujetaba a un testimonio externo, o sea, tuvo testigos, tuvo profetas, tuvo discípulos, o sea, no, Jesús no actuando solo por el mundo porque Él era Jesús, el Hijo de Dios, o sea, es muy impresionante y realmente por eso el Padre lo pudo establecer como sumo sacerdote a favor de los hombres. Amén. 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 Así que, bueno, esperamos que haya sido sustancioso esta noche. Realmente el Señor da cosas muy hermosas a través de su palabra. Léanse por ahí Levítico para mañana y para que estemos así como afiladitos para lo que vamos, porque vamos a hablar lindo mañana de esa figura del sumo sacerdote, ¿sí? Tengan todos ustedes una buena noche. Oramos al Señor porque puedan descansar. Oramos por los que el Señor quiera levantarles también para hablarles, para revelarles cosas. Y bueno, agradecemos al Señor por este tiempo que siempre nos permite, porque realmente meterse en las aguas de su palabra nos renueva, nos trae descanso, nos trae vida, es impresionante cuando Dios te empieza a meter en Cristo y te empieza a mostrártelo y a dártelo a conocer de maneras que tú no lo habías visto. Así que atesoremos esto que el Señor nos está dando en estas noches y que el Señor le dé una noche bendecida a todos en casa.